Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia cuento con la gratísima presencia de, la honorable magistrada. Ay, gracias, qué honor. No, Rosana, la verdad es que, aunque hemos venido trabajando muchos años, muchos temas diferentes que de una u así. otra forma han contribuido al fortalecimiento inclusive del sistema de justicia. Claro, a la independencia judicial. Sí, pero tú has estado muy vinculada. Eso lo digo yo, no te quiero meter en problemas. Yo creo que de los miembros del Poder Judicial que más conoce o más ha tratado o mejor has planteado. Ay, qué bello. Bueno, es la verdad, todo lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, yo creo que eres tú. Ay, gracias, gracias. Tú inclusive, y conmigo Giselle Méndez. Sí, claro que sí, que inclusive traté de que hiciéramos el programa de manera conjunta, pero yo creo que debo de hacerlo de manera separada un tanto como para que yo aprovecharla más a cada una de ustedes. Excelente. Sería un desperdicio. Y juntas somos el Dream Team. Esa es la verdad. Así ustedes han estado en Gracias. Colombia, ustedes han recorrido el país, desde la Escuela Nacional de la Judicatura tú has trabajado y enseñado cuál es el alcance de la ley. ¿Qué fue lo que motivó? Vamos a comenzar por ahí. Que la República Dominicana se interesara en una legislación de esta naturaleza. Es una presión internacional necesaria, ¿Verdad que sí? urgente, respuesta del fracaso del derecho penal para impactar efectivamente los entramados criminales. Entonces, esto no era un tema de República Dominicana. República Dominicana se montó, debió montarse en él, y además creo que es un compromiso como país que lo hagamos. Por supuesto. No estamos exentos ni ajenos a realidades que vemos en otros países y que ya nosotros la estamos palpando hace muchos años. Y así como dices, extinción de dominio es para mí un hijo, lo siento una hija, la siento muy cercana a la figura, me parece genial y estoy anhelando y ansiosa que por fin en nuestro país se implemente de verdad la ley, que no solo sea una ley en el ordenamiento, sino que sea una realidad en los tribunales. Yo recuerdo cuando se comenzó a tratar el tema desde la reforma constitucional del 2010. Así es. Yo recuerdo que tú tuviste desde un principio en todo lo que fueron los debates y en todo lo que fue ese proceso de construcción y legitimación de la norma. De defenderla, de socializarla, de entenderla. Sí, no fue fácil. Claro que no, pero es que tú como juez sabes que había una serie de vacíos que sin lugar a dudas estaban inclusive hasta atentando contra la seguridad jurídica del país. Sí, es así. Y la norma es perfectible todavía. Sí, claro. De eso lo aprendí yo de ti. Las leyes son hipótesis de trabajo. Exacto. Y en la medida en que uno la va implementando se va dando cuenta que hay que mejorar o no. Ahora. Gracias. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? El número uno es, como ya dije, impactar de manera eficiente y positivamente los entramados criminales. Las redes criminales están dedicadas a generar recursos, patrimonios, cueste lo que cueste, signifique lo que signifique, y están preparadas para que cualquiera de sus vinculados caigan detenidos, sean condenados y siga operando como si nada hubiera pasado. Entonces, en eso nos queda claro que con perseguir penalmente, con procesar penalmente 1, 2, 3 cabecillas, no resolvemos la situación. Por el contrario, esta sigue creciendo, sigue permeando como un cáncer en la sociedad, afectando significativamente la seguridad, la soberanía, la democracia. Entonces había que perseguir por donde más afecta, que es lo económico, el patrimonio. Claro. Si tú lo que quieres es engrosar un patrimonio y yo te afecto el patrimonio, porque además no es legítimo, no es puro, porque no da un buen ejemplo, porque no permite a la sociedad vivir en armonía, entonces evidentemente ese patrimonio hay que despojarlo, hay que quitártelo, hay que recuperarlo sin contraprestación. Y ese es el objetivo de extinción de dominio, perseguir patrimonios expurios o de destinación ilícita, algo bien interesante, para que se desincentive el crimen, para que cada vez menos personas se vean interesadas o seducidas en participar de esa actividad criminal o en colaborar o en disfrutar esos patrimonios de origen espurio. Entonces es preciosa la figura. No, definitivamente. Además, era un reclamo de la sociedad, y me explico.
Una de las grandes críticas que inclusive se le hacía al sistema de justicia injustamente era que muchas veces veíamos que personas que dábamos en extradición negociaban en otros países. Ay, sí. Nosotros renunciábamos a la persecución por el principio del no bis idem, y sucede que esas personas venían aquí a reclamar el patrimonio que fueron fruto de sus actividades ilícitas. Qué ejemplo para nuestros hijos. No, es una verdadera... Terrible. ¿Resuelve esta ley esa situación? Pues claro que sí. Todavía una persona resulte inocente o declarada no culpable en un proceso penal, los bienes, si no fueron objeto de juzgamiento, pueden ser procesados a través de la extinción de dominio, que es válido aclarar a quienes nos escuchan, que es una figura autónoma, Claro. No es penal, no es administrativa, no es laboral, no es civil. Esto es una rama nueva del derecho, por decirlo así. Y claro, tiene ese importante plus de que tú puedes perseguir aunque no tengas los medios de prueba para procesar penalmente a la persona, que no siempre se tienen. Claro, Lo sabemos, a veces tenemos claro que una persona participó de un hecho, pero no tenemos las pruebas legalmente recolectadas o no tenemos las pruebas con la fortaleza que se necesita, pero sabemos que los bienes son de origen espurio o de origen ilícito y naturalmente hay que recuperarlos. Por ejemplo, tú sabes que a veces a uno le da la impresión de que este es un país donde hay más ricos que empresarios. Así. Es decir, personas que uno no desconoce la génesis de grandes patrimonios. Pero ese es el país de donde vivimos. Tú hablabas de que la ley de extinción de dominio crea una figura autónoma. Así es. Yo creo que esta ley le pudiese dar respuesta a muchas cosas en el país. Totalmente. Por eso vi con mucha felicidad en el discurso de la actual Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice, y les reconozco eso, que anunció que prontamente se va a decidir o se va a implementar la unidad de extinción de dominio, la unidad especializada. Eso quiere decir, eso lleva un mensaje claro a la población, porque además de todo, ellos están preparados. Los fiscales, el Ministerio Público, durante muchos años han venido preparándose y están, al igual que los jueces. La Escuela Nacional de la Judicatura, desde el año 2016, está preparando jueces para esta materia. Yo creo que la totalidad de los jueces ya ha tomado esta formación. No, yo doy fe que lo que tú estás planteando es así, porque uno está vinculado a la escuela. O sea, hay voluntad, Sí, hay ley, gracias a que el Congreso de la Nación así lo entendió, y también los felicito por eso, teníamos años esperándolo, y también hay preparación. Lo que pasa es que alrededor de este tipo de legislaciones se construyen muchos mitos también. Sí, cierto. Acuérdate que todo lo que fue el proceso parecía que era una especie como de tráiler de una película de terror. Terrible, honestamente sí. hablando. Cuando Lo en el fondo recuerdo. tú sabes que no es así. Ahora, ¿qué diferencia hay entre otras figuras y esta figura? Por ejemplo, existen otras herramientas, otras leyes que implican incautación, por El ejemplo. decomiso, exacto. Sí, sí. Tenemos la pena de decomiso en materia penal, pero imagínate, para llegar a un decomiso, Tú y tienes lo que hemos cumplir un visto, proceso. tienes que agotar un proceso. Y también hemos visto que de un entramado criminal, no todos, o sea, la totalidad de envueltos, llegan al proceso penal. Y además, un proceso penal, y yo estoy a favor de que sea así, que lleva varios años, que tiene un rigor de un debido proceso, que es correcto para las naciones democráticas que queremos vivir en un ambiente organizado, de orden. ¿Qué tiene de ventaja extinción de dominio? Que de manera sumaria, pero con un proceso garantista, vamos a dirimir en relación al bien mueble o al bien inmueble, tangible o intangible, y vamos a ver cuál es su origen. Y rápidamente, sin tener que tener un imputado defendiéndose de una acusación, que no lo hay, vamos a definir si ese bien debe o no entrar al patrimonio del Estado. ¿Cómo contribuiría, por ejemplo, una legislación de esta naturaleza a la lucha contra la criminalidad y a la lucha contra la corrupción? Desde mi punto de vista, increíblemente, porque va a permitir en un menor tiempo enfocarse en afectar a los entramados criminales en lo que realmente les importa, que es ese patrimonio que persiguen, que construyen y que les da poder para cometer más crímenes, poder para seducir funcionarios, poder para cometer corrupción. Si tú no tienes el poder económico o el poder de llegar o alcanzar todo esto, entonces evidentemente tú vas disminuyendo tu capacidad de dañar.
Tú sabes que en materia, sobre todo en materia penal, existen personas que contribuyen a desmontar organizaciones criminales. Así es. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, en esta materia, que un tercero pueda denunciar frente a la autoridad a un entramado criminal. ¿Existe algún estímulo para esa persona que no solamente cooperaría en un proceso de extinción de dominio, sino que le identificaría a los actores del sistema quiénes son los que están involucrados? La ley lo que tiene en la actualidad Y te hago la pregunta y tú sabes por qué te la estoy haciendo. Sí, porque se discutió mucho. Muchísimo. Fue un tema Se hablaban hasta de porcentaje. Sí, y realmente yo tampoco estaba de acuerdo. Claro. En la actualidad lo que tenemos en la ley es la posibilidad de denunciar. Cualquier persona puede denunciar. Ahora bien, para que esa denuncia no se convierta en un elemento de dañar aviesa y maliciosamente, la ley también estipuló un tipo penal o una conducta que es la denuncia dolosa, que puede sancionar hasta con 4 años a la persona que sin ser cierto o con fines diferentes denuncie una famosa o posible extinción de dominio cuando realmente no hay esos bienes de origen espurio. Sí, lo que tenemos en la ley es la posibilidad de que una persona considerada afectada porque sea propietario, titular o detente un bien, lo entregue, haga un acuerdo con el Estado, Sí, claro, lo que es muy correcto, y en ese acuerdo pueda beneficiarse de hasta un 3% del valor que el Ministerio Público, a través de tasadores, haya estipulado para el bien. Pero ya no hay, como se conversó, tal remuneración por la denuncia. Lo que sí tenemos es la posibilidad de denunciar. No, y además esa es la práctica internacional. Totalmente. Es decir, y eso tiene una lógica, o sea, tú estás contribuyendo a desmontar a una estructura que aunque tú fuiste en principio parte de ella, también existen otras personas que son parte de esa estructura. Yo voy a decir algo muy responsable, como siempre me he caracterizado, y es que yo creo responsablemente que con esta ley se va a organizar un tema que ha venido ocurriendo durante años. ¿En qué sentido? Muchísimos bienes que el Ministerio Público incauta, recibe, secuestra en ocasión de procesos penales, no llegan a formalizarse los procesos penales porque las personas que lo tenían lo abandonan, desaparecen por el temor del proceso. Una villa, un vehículo de alta gama, olvídalo. El vehículo queda o la villa o cualquier bien queda como en un limbo. No está en un proceso penal, pero tampoco hay nadie reclamándolo. Entonces, la ley de extinción de dominio, conjuntamente con la ley de administración de bienes incautados, que es una ley que también tenemos que venir a hablar de ella. Sí, que yo no quiero que tú me la toques ahora. Vienen a organizar ese tema. Porque hay un comité en el marco de esa ley en donde hay una persona que tú y yo queremos muchísimo. Creo que él inclusive hasta fue profesor tuyo en la Pocamaima. Ajá. Sí, tú lo quieres mucho. Es verdad, yo lo aprecio muchísimo. Entonces, eso viene a organizar ese tema también. Y qué bueno, nuestro país tiene que avanzar del desorden al orden. No, y además alrededor de ese desorden, eso ya lo estoy diciendo yo. Sí. Una serie de prácticas por demás. Que van a erradicarse, esa es la esperanza. Y que rompían muchas veces inclusive hasta con principios éticos, en fin, eso lo estoy diciendo yo. Sí. Ahora, yo lo secundo. Sí. ¿Qué tipos de bienes, por ejemplo, pueden ser objeto de extinción? Todo, cualquier tipo de bien. Bien, mueble, inmueble, todo tipo de bien. Y por ejemplo, desde el punto de vista de lo que ha sido la práctica, ya tú dijiste que la magistrada Jenny Berenice, en su condición de procuradora, no en la que ella tenía antes, que era directora nacional de persecución, pero qué bueno que como procuradora tenga esa visión. Sí, claro. Eso nos da esperanza. No, y eso es para que tú veas que muchas veces las posiciones, cuando tú cambias de una a otra, el ángulo es otro. Sí. No ha pasado a todos eso, honestamente te lo digo. Sobre todo tú que vienes en la carrera, no es la misma la visión que tú tenías cuando fue de PAC, que cuando fue de primera instancia. Uno va a cambiar, hasta la edad. Por supuesto que sí. Hasta la edad hace uno cambiar. Desde el punto de vista de lo que ha sido la práctica, hay casos ya que se han podido, por ejemplo, identificar y que comienzan a dar resultados. No tengo la certeza porque no se han formalizado, pero sí la información
de que están preparando los casos ya. Y además los fiscales, la fuerza tarea que organizó la Procuraduría, en conjunto con otras organizaciones e instituciones del Estado de investigación y persecución, tienen advertidos ya algunos procesos que pueden llevar por extinción de dominio. Oye, qué bien. Y el Poder Judicial, como ya adelanté, está preparado, listo, debidamente formado, la escuela se encargó, pero además congresos internacionales, seminarios internacionales, hemos participado y estamos listos. La competencia, como saben, está atribuida a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de los diferentes departamentos y la competencia territorial vendrá dada por la ubicación del inmueble. Del mueble, del bien. Del bien. Ahora, me salió lo de mi inmobiliario. Bueno, es que tú eres una experta también en esa materia. Y ya me gusta muchísimo. Bueno, tú tienes una formación holística del derecho. Ay, gracias a Dios, sí. Y te has formado de una forma tal en que yo creo que tú pudieses ejercer cualquier materia como juez. Gracias, gracias. Desde todos los días sigo aprendiendo. Bueno, de eso es de lo que se trata. Sí. Ahora, tú y yo coincidimos en muchas cosas, pero probablemente en la que más podemos coincidir, sobre todo por lo que ha sido tu práctica como juez, es en todo lo que tiene que ver con medidas de protección de derechos humanos. Muy bien. O sea, si el que lee tus decisiones, tú cuidas mucho el debido proceso. Yo tengo que venir más aquí, me siento muy bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros como fundación te hemos dado un seguimiento. Gracias. Yo creo que desde cuando tú entraste al sistema de justicia. Y hay un vínculo. Tú cuidas mucho eso, el debido proceso, las partes. Siempre tú has tratado de comportarte como un verdadero tercero imparcial, en fin. Tú sabes que esta es una materia muy sensible. Sumamente. Y que se presta a que se cometan muchos abusos. Y frente a esa realidad, este tipo de legislaciones contemplan algunas medidas de protección de derechos humanos. ¿Cuáles son esas medidas? Muchísimas, gracias a Dios, como dijiste, esta ley está repleta de garantías para asegurar que no se haga un uso abusivo o para retaliación. ¿Qué tenemos? Primero es jurisdiccional, quiere decir que no porque el Ministerio Público entienda que debe extinguirse el dominio de un bien, ya eso va a pasar en lo absoluto. Tiene que judicializar la solicitud y ahí viene el contrapeso de los poderes del Estado. Porque tú como Ministerio Público me tienes que recabar, primero, que realmente procede de uno de los hechos ilícitos enunciados en la ley, en el artículo 6. Segundo, que hay ausencia de buena fe, y para eso tiene que recabar elementos de prueba, y que concurre una de las causales. Y cuando tú tengas todo eso es que yo como juez lo voy a ponderar, o como tribunal. Entonces, jurisdiccional, no solamente porque tú así lo decidas, sino porque el tribunal, pero además está sometida a vía recursiva. La ley de extinción de dominio tiene abierta la apelación, que se conocerá en la sala segunda o en la sala penal de la Suprema, y tiene también habilitado la casación, que es en el pleno de la Suprema Corte de Justicia. O sea que no podemos decir que aquí se va a cometer atropellos o abusos en lo absoluto. Todo lo que hagamos estará sometido al escrutinio de las vías de impugnación. Pero además hay garantías de derecho de defensa. La notificación, yo leía un artículo en el anuario del Poder Judicial de Francisco Álvarez. Que por cierto está muy bueno ese anuario. Pero excelente. Pero muy bueno. Invitamos a todos a leerlo. A mí me llamó la atención cómo, por ejemplo, el Poder Judicial pudo, escúchame, pero no, es que tú y yo somos académicos. Sí, somos académicos. A mí me llamó mucho la atención cómo, porque es una genialidad el bendito anuario. Como un grupo de jueces con un grupo de abogados en ejercicio opinan de la sentencia. Cada quien desde su ángulo. Así mismo. Pero con una serie de argumentos interesantísimos. Sí. Y yo decía que uno de los primeros artículos del anuario del 23 es de Francisco Álvarez Martínez y habla de la notificación, de lo desfasado cavernario que es la notificación en domicilio desconocido en el fiscal, puerta de fiscal o puerta del tribunal. Esta ley de extinción de dominio es una maravilla, porque habla de publicar en el portal del Ministerio, del Consejo del Ministerio Público y del Poder Judicial,
todos esos bienes Claro. que están sometidos a medidas cautelares. Claro. Usted sabe lo que usted en su casa, con un clic, como abogado Claro, corporativo, abogado que está claro. acompañando un proceso de una venta de un inmueble, va a verificar si eso es debida diligencia. Por supuesto que Y, sí. y también una ley que manda a publicar en periódicos que te permiten a ti estar todo el tiempo escrutando. O sea, realmente es vanguardista. Y de garantías está totalmente dotada. Repito, jurisdiccional, que además está sometida a recursos, que tiene contradicción, salvaguarda el derecho de defensa y de contradicción. O sea, estamos hablando de una norma que nos permite defendernos. Y tú hablaste de Francisco Álvarez Martínez, una de las mentes más brillantes. Sí, sí, que un hay. abogado activo, lo sigo en ex. Sí, es uno de los abogados más brillantes, jóvenes que Sí, tenemos sí. en el país. Realmente, hay muchísimo, este país Es increíble. brillante. Y Francisco tiene una frase en un programa que hicimos aquí. Ujú. Él dijo, si el derecho penal no se entiende, no funciona. Es verdad. Y es verdad. Ay, y es sí. verdad. O sea, El desde el derecho punto de penal vista, es mi pasión. claro, desde el punto de vista de la hermenéutica, ¿no? Sí. Ahora, yo no quiero traer de nuevo el debate, pero como fue un debate que se dio y a mí me mandaron a la lona. Ya. Yo perdí Anda. ese ahí. Tú sabes que se dio el debate sobre la retroactividad y no retroactividad. La retrospectividad. Sí. Ese fue un término que trajimos por los cabellos aquí desde la fundación, porque nosotros tenemos la visión anglosajona, por ejemplo, de que hay que pagar los impuestos, que para usted ser nacionalista, usted lo primero que tiene que comenzar pagando sus impuestos. O sea, ese tipo de cosas. Claro. Y la verdad es que a uno no es que le molesta, pero le disgusta gente que uno sabe que nunca pagan los impuestos. Y uno entonces, partiendo de esa lógica, no, espérate, vamos a traer la retrospectividad. ¿Cómo quedó la bendita ley? Yo perdí, no hay problema. No creas que perdiste. Pero, ¿cómo quedó? Y Porque oye, la ley la eliminó, sin embargo, dejó vigente la nulidad ad inicio. Está todavía en la norma y es algo que yo estoy anhelando la discusión en tribunales para ver a los abogados exponer a los ministerios públicos y ver cuál va a ser la doctrina jurisprudencial. Explícate un tanto como para que los televidentes entiendan. Que todo lo nulo es nulo desde su inicio, partiendo de lo que dice la Constitución. Claro, Que no puede generar ningún derecho. Tú no me puedes, por ejemplo, sobre un inmueble o sobre un mueble, vamos a partir de ahí, que fue producto de una actividad ilícita. Producir derechos. Oye, jamás. tú no me puedes justificar que desde el Estado te pueden garantizar el derecho de propiedad. Pues, Eso yo no lo puedo aceptar. Sí, la ley modelo de extinción de dominio plantea la retrospectividad, que es algo totalmente distinto a la retroactividad. Sin embargo, por esa discusión que te llevó a la lona, pero no tanto, fue eliminada de la ley. Qué Pero bien. permaneció en el artículo 6 o 7 la nulidad ad inicio de todos los actos. Entonces, ese es el análisis que ahora los tribunales tendremos que hacer. Claro, y ese era el que yo quería que tú me hicieras, porque a fin de cuentas todavía se siguen dando debates. Es una cosa impresionante. No, y que hasta que no haya una sentencia no, yo estoy loquito ya que definamos esto ya por no saber por dónde Y va. fíjate que es la propia Constitución que ampara que nada ilícito genere derechos. Esa era la posición de nosotros. Y sigue siendo la Debe posición de ser, es la nosotros. correcta. Y sigue siendo. Vamos a hacer una pausa. Claro. Y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Gracias. Magistrada. A veces no sé si decirte magistrada o Rosana, Rosana, por la relación de amistad, pero bueno, a veces uno tiene que... Mi nombre es Rosana, Sí, así mismo. muy orgullosa. Dicen que los jueces hablan por sentencia, pero yo no sé si... Y mira que tus sentencias son muy buenas. Eso era antes, ¿Verdad que sí? totalmente. Porque la verdad es que... Recuerdo a Alejandro Vargas, mi compañero de escuela, actual juez del TC, Sí, claro, mi amigo. que defendió que no, que un juez
maltratado en su honor tiene todo el derecho a salir a los medios. Y para mí una de las debilidades más grandes que hay a lo interno del Poder Judicial es esa visión arcaica de que los jueces solamente hablan por sentencia. Bueno, yo estoy hace años en los medios. No, los jueces tienen derecho a expresarse y claro a defender muchas veces inclusive. Lo que naturalmente no podemos hacer es hablar de los casos que tenemos en la mano. Oye, eso es totalmente claro. Pero de eso no es de lo que tú y yo estamos hablando. Exacto. Esa es la realidad. Ahora, vamos a la práctica. Podemos estar autorizando tú y yo aquí. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso? Excelente, muy fácil. La primera parte tiene dos fases. El proceso de extinción de dominio está dividido en dos etapas. La fase de investigación patrimonial y la fase judicial. En la fase de investigación patrimonial, como el nombre lo indica, el Ministerio Público hace la labor de investigar, recolectar el patrimonio, identificar dónde está, verificar a quienes que hay que convocar como persona afectada, porque aquí no hay imputados, no hay presunción de inocencia, no hay proceso penal, tenemos un proceso especial. Entonces, para esos fines va a estar designado un juez control y garantías, que es el juez a quien el Ministerio Público le tocará la puerta cada vez que necesite una autorización. Pero además, las personas afectadas le pueden pedir solicitudes o amparo para resguardar su derecho de defensa. Ese juez control y garantías también puede dictar lo que se llaman medidas cautelares, que son el embargo, el secuestro de bienes para garantizar con una bondad. Esta ley tiene una bondad que debe ser aplaudida por todos, que privilegia o manda a tener como norma que no vamos a retirar los bienes de las manos de las personas. O sea, tú tienes un vehículo de alta gama, yo te voy a hacer guardián de ese vehículo. Tú tienes un negocio, un car wash, un restaurante, tú vas a seguir operando. O sea, no es que te voy a sacar a la empleomanía y te voy a quitar la administración. No, tú vas a seguir administrándolo. Solo te lo voy a retirar cuando corre peligro y cuando se evidencia que de otra forma no puede ser. Entonces, ese juez control y garantía dicta esas medidas cautelares, se sigue la investigación hasta que el Ministerio Público decide finalmente en tres vertientes. O archiva porque no encontró elementos, o hace un acuerdo con la parte que está de acuerdo en que ese bien realmente es de origen espurio y, como te dije hace un ratito, puede negociar hasta un 3% del valor y se presenta para una sentencia o la homologación. O por último, hace una solicitud de extinción de dominio. Hay unos detalles que debe contener esa solicitud. Esa solicitud se presenta y ahí ya se judicializó el caso. El juez o la corte, la Cámara Penal, fija una audiencia, todo con plazos muy bien reglados y todo bien claro en la ley, qué tiene que hacer la secretaria, qué derechos tienen los afectados, qué va a ocurrir el día de la audiencia, qué va a pasar, cómo discurre, y en poco menos de 6 meses se puede tener una sentencia definitiva sobre extinción de dominio. Ahora, hemos dicho que se trata de una figura autónoma. Así es. Tú sabes muy bien lo que implican las figuras autónomas. ¿Cómo los jueces pueden garantizar entonces esa imparcialidad? Te pregunto. Es parte de la formación. Hemos sido capacitados a esos fines, sobre todo para despojarnos, y lo voy a decir con una comparación muy llana, quitarnos la toga de jueces penales, claro, de jueces civiles. Por eso es que hago la pregunta. Sí, y ponernos realmente la toga de jueces de extinción de dominio, comprendiendo que nuestro enfoque es el bien y su origen o destinación, y no la actuación que haya cometido quien lo tenía, quien lo disfrutaba. Yo no voy a juzgar droga, ni voy a juzgar lavado de activos. Y es algo también muy importante que diga, en atención a algo que me preguntabas hace un ratito, sobre los bienes que se van a perseguir. El fin de la ley no es ir detrás del carro que pueda tener una señora porque se lo dio un narco, es ir detrás del patrimonio mayúsculo para afectar realmente. O sea, hay un principio de proporcionalidad, pero indudablemente la población tiene que abstenerse de permitir ser usada o utilizada por los entramados para distraer estos bienes. ¿Se puede, por ejemplo, extinguir bienes que no estén vinculados de manera directa a un delito? Sí, claro. Por ejemplo, siempre y cuando, bueno, en el numeral 6,
En el artículo 6. No, porque acuérdate que eso lo debatimos mucho. Ajá, por eso que te hago la son pregunta. los hechos ilícitos. Exactamente. Se quedó Vamos a ver. uno, creo que el numeral 21, que habla de enriquecimiento injustificado. Cuando vemos la definición de enriquecimiento injustificado... Acuérdate que te dije ahorita que aquí hay más rico que empresario. Exactamente. Por eso te hacía la... Sí, y de inmediato pensé en eso. El enriquecimiento injustificado está definido por la propia ley de extinción como el patrimonio que ha crecido de forma exorbitante sin ningún fundamento. Entonces, por esa vía, naturalmente, que podrán perseguirse bienes de patrimonios insostenibles, de gente que hace magia. Sí. Que siendo miembro de la policía o siendo funcionario público con un salario reconocido o siendo un empresario joven, multiplica el patrimonio en poco tiempo. Sí, y a veces con una velocidad que va más allá que las principales empresas. Por eso digo que pasaremos del desorden al orden. Tú sabes que en todos los procesos, sobre todo en todos, pues civiles, penales, en fin, existen los plazos. Tú me hablabas de que el promedio de un proceso de extinción de dominio pudiese... 6 o 7 meses. 6 o 7 meses, pon tú 6, de 6 meses, un año, pudiese ser que sea un incidente o lo que sea. ¿Y cómo operan los incidentes? Se conocen ahí mismo. ¿En serio? El día del juicio... Ahí mismo... El día del juicio de extinción de dominio, la ley refiere que hay como 2 momentos, pero el mismo día. Y hay un momento... ¿Se acumulan con el fondo, sería? Sí, pudiera decirse. Y es así. El juez decide o lo decide juntamente con la sentencia. La propia ley se encargó de que eso no sea un obstáculo, ni una dilación, ni un retardo. Así que nosotros los jueces estamos preparados para de inmediato. Ahora. Hasta hemos ensayado juicios ya. Sí, yo me imagino, Sí, claro que sí. Porque eso es parte de las herramientas con lo que cuenta la escuela. O sea, sí. Y muchas también veces la escuela del Ministerio Público. Sí, muchas veces no es solamente doctrina, en fin, sino también que hay hasta un tribunal y, en fin, y hacen casos prácticos. Sí. Bueno, ya sabemos cuál es el proceso, cuál es el objeto de la ley, en fin. Vamos entonces a cómo se administran los bienes. Ay, muy bien. Vamos. Acuérdate que tú hablaste de una ley. La ley de administración de bienes incautados, que también ya es una realidad en nuestro país, que habla de un consejo, tiene 2 órganos. El consejo está compuesto por la procuradora, por el ministro de Hacienda, por el presidente de la Oficina de Administración de Bienes Incautados, que ahora se llama OCABIT, ¿verdad? Sí, exacto. Creo que hay un señor de apellido Oviedo dirigiéndola. Así es. Y todo muy bien organizado. Refiere la ley de qué manera el Ministerio Público debe pasar los bienes, cómo deben listarse, cómo deben publicitarse, cómo deben venderse y cómo deben administrarse. Todo está debidamente, es un debido proceso bien reglado, bien organizado, y tengo entendido que ya comenzaron a hacer los aprestos para que eso sea una realidad. O sea, ya la OCABI está en funcionamiento, el ministro de Hacienda está presidiendo las reuniones de ese consejo, se han comenzado a hacer los listados, para que de una vez por todas en República Dominicana sepamos, tenemos 1025 vehículos incautados, se han vendido o se han dispuesto de esta manera, y no quede en el ambiente que hay un manejo incorrecto de estos bienes. Pero además, pues que pasen al Estado. Sí, yo te hablaba de la retrospectividad, porque uno de los temores era de que eventualmente esta ley, su implementación, iba a afectar derechos de propiedad. Realmente tu experiencia, porque la verdad es que tú tienes una experiencia comparada también. Sí. Has ido a varios países, en fin, y ha hecho hasta publicaciones, y ha trabajado inclusive en muchos trabajos, en ensayos, y aporte ya desde el punto de vista de la doctrina. Pero la ley resolvió eso, ese temor que había. Creo que sí. Ahora debemos ser justos, hay que esperar la implementación, la práctica, los tribunales. Nosotros tenemos una ventaja que es, como has dicho, la visión comparada de otras legislaciones. En Guatemala, que tuvimos oportunidad de ver los juicios y ver cómo funciona y contacto con los magistrados, funciona de forma expedita. En Colombia hay la crítica de lo extenso de los procesos, que a veces duran años. Entonces nosotros, viendo esa visión de Honduras también, podemos tomar las buenas prácticas y evitar los errores que se han cometido en otras naciones para no llegar a esos puntos. O sea, nosotros vamos con ventaja. Básicamente,
creo que la ley previó esas situaciones, evitando que esos incidentes, que esos temas puedan provocar dilaciones y vuelvan la ley inservible. Claro, claro. Entonces, nos corresponde a los operadores realmente hacer una aplicación o administración correcta de la norma. Yo recuerdo cuando se comenzó a tratar el tema de extinción de dominio, recuerdo cuando el magistrado Segar, Sí. Alejandro Moscoso, era fiscal. Y Ulises Bonelli. Claro, acuérdate que fuimos a Colombia, fuimos a Guatemala, en fin, fuimos a los Estados Unidos por la ley Rico, Sí. en fin, del 1925, una ley viejísima. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso colombiano, en principio daba la impresión de que la ley no funcionó. Por el tiempo que ¿Qué fue lo que pasó? permanecía. Porque inclusive la ley fue objeto de varias modificaciones. Tienen un código ya. Ya tiene un código de extinción de dominio, sí. Y una preparación admirable. Los colombianos me encantan. Su problema radicó, que quizás fueron de los primeros, y al ser de los primeros, las experiencias no le ayudaron, la falta de experiencia. Y los procesos se fueron ralentizando. En la actualidad están muy enfocados en acelerar. Ahora, manejan muy bien la doctrina, tienen muy clara la técnica, y es algo que nosotros tenemos que mirar, sobre todo también las decisiones de su Tribunal Constitucional en esta materia, porque al mirarlo tenemos ya un paso avanzado. No, y además la Corte Constitucional enderezó algunos entuertos, Es tú lo así, sabes, sí. que atentaban contra derechos humanos Sí. de personas que de manera injusta fueron inclusive introducidos en procesos, en fin, que al final se demostró que no tenían nada que ver. Así es. Ahora, yo entiendo el caso colombiano desde el punto de vista, por ejemplo, inclusive hasta de su fortaleza institucional. Hablar de la Corte Constitucional, que es una de las más emblemáticas del mundo. Es más mirada. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, que un país como Guatemala, que no tiene la fortaleza institucional que tenemos nosotros, por ejemplo, haya llegado primero ahí que nosotros. Sí, llama la atención. O sea, a mí me llama eso mucho la atención. Sí, llama la atención. Podemos especular al respecto. Yo pienso que falta de voluntad, que antes no la advertí. Por eso, de forma muy responsable y sin ningún tipo de interés, reconozco las autoridades que se empoderaron del tema y decidieron, lo dije hace un ratito. Yo celebré, yo estaba en un restaurante cuando la ley se aprobó, y yo me paré y sentí como que me habían dado Bueno, lo que pasa es que tú fuiste parte del proceso Sí. y manejabas los conceptos. Y 3 veces, y se presentaba y no pasaba, y nos invitaban y socializaban. La ley más comentada fue la ley de extinción de dominio. Yo pienso que sí, quizá también por el Más temor. debatida, más peleada. Sí, porque vuelvo y te Y reitero. Nacef y Martínez y todo el mundo criticándole, y yo, vamos a ver, vamos a tener el producto. Pero al final nos pusimos de acuerdo. Como y mira, y debía salió ser. una buena ley. Claro. Y salió una buena ley. Ahora, Con mejoras tendrá algún día, pero Bueno, esa es todo, la vida. el proceso penal, el civil, el laboral, Todo el lo hemos inmobiliario, venido, no estamos claro. discutiendo lo laboral. ahora mismo sí. Ahora, ¿cuáles son los retos? Porque tú sabes que una reforma no se limita al contenido de la norma. Esa es una Estamos de dimensión de la acuerdo, reforma. totalmente. Vamos a estar claros. Pero ¿cuáles son los retos? O sea, ¿qué tú proyectas o qué tú harías a partir de ahora? Ya los operadores se formaron. Los abogados no, ¿eh? Bueno, No, podemos decir que sí, en cierto modo. pero un grupito. La UAS tiene una maestría. Ah, bueno. Ya lleva 2 Bueno. periodos. Ahora en marzo voy a Santiago con la Pucamaima. Un tema. Bueno, pues entonces tú ves. Sí. ¿Cómo tú proyectas? Tímidamente. Pero los retos que tú me digas, mira, Servio Tulio. La aplicación, la administración, La implementación. la doctrina jurisprudencial, que los jueces realmente entendamos nuestra labor al implementar la norma. O sea, las primeras decisiones de extinción de dominio tienen que llevar luz clara a los demás de por dónde mirar, cuál va a ser la forma de corregir esas situaciones que están en la ley, de qué manera se va a aplicar, cómo va a ser el timing, el tiempo de duración de los procesos. Eso solamente lo podremos lograr los que implementemos la ley, ministerios públicos, abogados y jueces, conscientes de nuestra labor, de nuestra responsabilidad, de aplicarla correctamente. Claro, tú sabes que cada vez que se someten a debate legislaciones de esta naturaleza,
surgen muchos temores. Hoy sí, de todo el mundo, de la población. Sí. Acuérdate que los mismos temores que surgieron con esta ley surgieron cuando debatimos y aprobamos la ley de lavado de activos. Ah, sí. Otra que me encanta. No, es que voy. Porque de una u otra forma como que se Totalmente. se cruzan. Lavado de activos es la que manda, es que hace nacer extinción de dominio. Sí, que ahí es que voy. ¿Dónde confluyen y dónde se separa una de la otra? Se separan en el mismo momento en que yo, como Ministerio Público, poniéndome en su lugar, ¿verdad?, abandono o me enfoco en los bienes y en realmente impactar el entramado y coloco en otro escenario la persecución de la persona. El proceso penal busca sacar del entorno social a quien ha violado la armonía y sancionarlo con una pena que el legislador ha establecido para llevar un mensaje claro a la sociedad y excluirlo del seno social. Con extinción de dominio yo no busco eso, mi afán no es llevar el mensaje de que el señor Pérez fue condenado a 10 años por lavar activos, no, mi afán es que ese entramado criminal que dirigía el señor Pérez no siga cometiendo actos de corrupción, no siga cometiendo violencia, no siga afectando la seguridad, la soberanía, la democracia, no siga penetrando en nuestras instituciones, ni siga insertando a la sociedad bienes de origen ilícito. Porque ¿qué mensaje le lleva eso a nuestros jóvenes? Claro. ¿Cómo es posible que un joven que vea que para hacer una carrera universitaria tenga que durar 4 años, hacer muchos esfuerzos para lograr tener un trabajo con un salario mediano, pero vea que otro del mismo barrio en menos de 3 meses logra llegar con un vehículo de alta gama, comprar una villa, cerrar el drink y brindarle a todo el mundo los tragos con luces? No puede ser ese el mensaje. Y convertirse en nombre de sus actuaciones ilícitas en señor, un mesías del barrio. El don del barrio. Exacto. Entonces, ¿qué mensaje llevamos? Definitivamente. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, te la puedo hacer. Claro. Perfectamente. Te la puedo hacer porque a fin de cuentas tú no eres la que instruye los procesos. No. Tú eres la que lo conoce. Claro, vamos a estar claros. ¿Por qué, por ejemplo, en materia de corrupción? No sé si era porque no teníamos la ley de extinción de dominio. Pero en materia de corrupción siempre aparece el tipo penal de lavado de activos. Ay, porque es una de las normas más fuertes, más sólidas, que provoca más temor, que tiene peso, que tiene una sanción, un reproche penal importante, 20 años, hasta 20 años. Entonces, evidentemente, y además, porque no podemos negarnos una realidad, el lavado de activos está en todas partes. En todo. Hay una discusión doctrinal de si ya el flagelo más importante es el narcotráfico o el lavado. Bueno. El lavado de activos es pluriofensivo porque no solo se cometen o es de origen del narcotráfico, sino que con el lavado de activos se perjudica todo. Y tú propicias la salud. Y propicia. Claro. Propicia el narcotráfico. Claro, ¿y para qué el narcotraficante vende drogas o instala drogas en la ciudad, en el país, en los barrios? No es para que la gente consuma y ellos verlo en situación de debilidad, es para producir patrimonio, para generar, y ese patrimonio lo tiene que entrar al sistema. Y por supuesto no puede ir a una entidad bancaria, yo traje $1 millón que me gané del narcotráfico. Ya eso se acabó. Tengo que lavar. Gracias a que nos hemos organizado a nivel mundial y que tenemos tantas reglas, hay un sistema de prevención importante. Increíble. Que frena un poco, pero sigue estando el lavado como un tema, claro, un flagelo que lesiona, que erosiona, pero que daña. Pero la verdad es que desde el punto de vista ya bancario y ya desde el Estado, es muy difícil ya tú legitimar fortunas que sean producto de actividades ilícitas. Por ejemplo, en días pasados ya la Dirección General de Impuestos sobre la Renta le advirtió a los abogados. Sí. Le advirtió, miren. Sujetos obligados. Si no le voy a autorizar el traspaso. Si tú no me dices cuál es el origen de los fondos, el medio de pago, yo no te lo voy. Vendiste un inmueble de $1 millón, medio de pago, diferente al efectivo.
Y yo creo que para eso, que haya trazabilidad. también eso es parte de compromisos internacionales que nosotros hemos asumido. Y que nosotros dependemos de las relaciones internacionales. Por supuesto que sí. Otra bondad de la ley de extinción de dominio que no se nos puede quedar, es una ley que facilita la cooperación internacional e interinstitucional. Tiene una visión clara de que aislado no podemos hacer nada. Todo siempre en conjunto para sinergia, apoyo, tanto a nivel de países como dentro de nuestro mismo país. Yo te auxilio, esta institución auxilia a esta, y así vamos fortaleciéndonos entre todos en esta lucha. No, y además, acuérdate, y eso tú lo has dicho en todas tus intervenciones como docente, es que el crimen transnacional Totalmente. es transnacional. O sea, ya el mundo no es un conjunto de países, es una comunidad internacional que se cruza de una manera impresionante. El COVID nos enseñó muy claro eso. Oye, yo la verdad es que me he sentido tan cómodo haciendo este programa contigo. Y yo quiero volver. Pero por supuesto que sí. Qué bien. Y me he sentido cómodo, pero sobre todo lleno de esperanza. Yo recuerdo cuando cuando la honorable Procuradora General de la República era la fiscal del distrito. ¿Tú sabes cuánto amparo le metieron a Jenny de personas que, habiendo negociado en los Estados Unidos, volvieron aquí a reclamar sus bienes? ¿Tú sabes cuánto amparo le metieron? 27. Yo estaba en la novena. Ah, yo padecí en la novena sala penal y muchas sentencias del TC terminaron decidiendo respecto de esos temas. Definitivamente. Rosana, el tiempo se acabó, es increíble. Qué pena, pero qué feliz y qué agradecida. No, yo más, y yo creo que los televidentes están más que edificados. Hay un compromiso de volver, invítenme por favor. Por supuesto que sí. Así que en nombre de la Fundación te agradezco. Oye, qué brega me dio traerte. No, pero ya. Qué brega. Vuelvo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hiciste un excelentísimo y programa. Felicitaciones a la Fundación por siempre llevar formación valiosa a la sociedad dominicana. Gracias, gracias. Gracias, honorable magistrado. Ay, gracias a usted. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Muy buen programa.